¿Cómo hará el presidente surcoreano para enfrentar la ola de descontento social tras la votación de este sábado? Y finalmente, ¿logrará su dimisión? Para responder a esta y otras interrogantes, tengo el privilegio de presentar en nuestros estudios al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Eric Fernández. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. Comenzaría preguntándole, bueno, creo que se salvó de esta, pero de la otra, ¿cómo ves todo esto? Una situación sumamente interesante que está transcurriendo de una forma inesperada, como fue lo que aconteció el anterior martes allá en Corea del Sur. Es decir, nos encontramos ante un escenario poco esperado, ¿no? El presidente declara una ley marcial cuando desde el 17 de mayo de 1980 no veíamos una situación de esta índole. Y pues la reacción por parte de los partidos políticos en Corea del Sur, pues echando para atrás primero esta ley marcial y lo que apuntaba para este sábado, finalmente que se lograra un acuerdo al interior del Congreso y lograr los votos para la salida del presidente, pues no se logró. Esto no quiere decir que el teatro va a terminar ahí, es decir, va a seguir en los próximos días y lo que se espera para muchos de los analistas locales e internacionales es finalmente que el presidente dimita por las fuertes presiones que tiene, incluso dentro de su propio partido. Ahora, para muchos fue una sorpresa cuando vemos, porque estamos acostumbrados a ver una Corea del Sur muy estable. Eso por un lado. Pero por el otro, esto no fue de ayer para hoy. O sea, esto se venía dando, incluso en abril, cuando las elecciones pierde totalmente y la oposición gana terreno, claro, la mayoría en el Parlamento. O sea, que ya se venía dando esto, ¿no? Eso es bueno aclarar para que la gente diga, bueno, ¿y por qué pasó? ¿Pero cómo fue así? Que no se así es, Rey. Yo creo que tenemos un elemento para revisar todo esto, es decir, ¿dónde estaba centrado el ojo mundial? Y el ojo mundial estaba situado en otros espacios geopolíticos en ese momento, pero internamente en Corea del Sur se estaban viviendo, como bien dices, desde las elecciones de hace 2 años, una situación un tanto complicada, marcada por la corrupción del propio presidente, que por cierto había sido el procurador de la República y por otro lado pues no había salido bien librado. Además, pues como bien señalas, su partido, el Partido Popular, había perdido la mayoría dentro del propio Parlamento por el Partido Democrático, donde hay una oposición muy fuerte, pero que no le alcanzaba, sin referencia a ningún país en particular, los votos necesarios de 2/3 de la gran mayoría, pues finalmente para echar al presidente en ese momento. Libró el impeachment, libró este juicio político, pero lo que no va a librar es finalmente el juicio que a nivel del ejercicio político estaremos revisando en los próximos días, donde hay fuerzas, sobre todo internacionales, que están muy, muy presentes ahí. Sí, y otra cosa que también me llamaba la atención de todo esto, las razones por las cuales el presidente pues impone o decide esta ley marcial para combatir a estas fuerzas, casi creo que comunistas, ¿no? Algo así, norcoreanas, ¿no? Infiltradas o algo así. ¿Son ciertas estas razones o fue algo que lo sacó así? Eso sí era lo sorpresivo, observar en ese momento que los dos razonamientos que él puso para echar adelante una ley marcial, primero tenían que ver pues con los opositores, y particularmente el Partido Democrático, que decía que estaba realizando acciones antiestatales, y por otro lado que estaban infiltrados por la gente de Corea del Norte, cuando finalmente no son posiciones tan cercanas entre el Partido Democrático y Pyongyang, es decir, no había mayor nexo en eso, por eso sorprendió, pero no los problemas derivados de la corrupción y los problemas del mal ejercicio de gobierno que ya se veían y estaban presentes en la mesa allá en Corea del Sur. Entonces, 2 momentos que vale la pena reconsiderar y que van a ser importantes, pues finalmente para decirle no tiene la capacidad de gobernar, como bien están señalando hoy por hoy, tras los resultados en el Parlamento. Eric, quiero aprovechar tu presencia para hablar otro tema completamente distinto a Corea del Sur, pero por supuesto que tiene el foco de atención en este momento por la gran escalada y cómo ha venido escalando en los últimos días, en las últimas horas, y es Siria.
¿Qué me dices de eso? Preocupante. Muy preocupante porque finalmente estamos viviendo las primeras horas del domingo allá en Siria y los reportes, los despachos que recibimos, particularmente en la zona de Damasco, es que finalmente los rebeldes están alrededor de 10 kilómetros rodeando esta zona de la capital siria. ¿Esto qué significa? Que finalmente, a pesar de los comunicados que ha extendido el gobierno sirio de que no está pasando a mayores, que están controlados, la realidad es que los despachos internacionales apuntan a otra cosa y es cerrar finalmente el cerco en la capital de Siria. ¿Y esto qué significa? Finalmente de que vamos a vivir un proceso en las próximas horas o en los próximos días sumamente complicado para definir cuál va a ser el futuro de este país. Un país que desde el 2011 está viviendo una situación altamente compleja de un conflicto civil que no ha tenido solución y en el cual distintos actores que ahora están presentes en otras zonas geoestratégicas alrededor, pero también a nivel global, han puesto ahí su atención. Hablo de Rusia, hablo de Irán, hablo incluso de los Estados Unidos, que además tiene una base militar en propio territorio de Siria, los cuales, aunque no tienen relaciones establecidas, pues hay una fuerte presencia en el terreno militar y político. Es decir, un verdadero rompecabezas para armar en Israel también, porque Israel dijo, cuidado que si se mete Irán, entonces las cosas pueden cambiar. O sea, también hay su amenaza por parte de Israel. Hay una amenaza, sobre todo porque buena parte de los opositores y de los rebeldes pues han tenido pues fuerte apoyo por parte de Hezbollah, pues ahí juntito en el Líbano, y por lo tanto se empieza a complicar el escenario. ¿Y qué significa todo esto? Hace algunos minutos, hace algunas horas, hay un comunicado del gobierno de Irán, del gobierno ruso, del gobierno de Turquía llamando a una negociación, pero en el minuto 90 del segundo tiempo, en términos futbolísticos, estamos hablando de una situación que ya está a punto de derivar en la toma de Damasco, de acuerdo con distintos despachos internacionales, que ha desmentido, por ejemplo, la salida así del presidente al-Assad, pero no necesariamente de que esto vaya a funcionar para tratar de establecer una mesa de negociación entre los actores. Impensable hasta hace poco uno pues imaginar que Rusia finalmente terminara cediendo, o sea, porque ahí, o sea, para Siria era muy importante Rusia. Sin embargo, por supuesto, creo que también tiene que ver con las cuestiones que tiene en este momento su guerra con Ucrania, este desgaste de una guerra prolongada que finalmente pues llega a lo que estamos viendo, ¿no? Así es, yo creo que el papel de Rusia en este momento no tendrá tal fuerza como lo vimos desde el 2011 y particularmente cuando Estados Unidos rompe relaciones con Siria, que se convierte en un eje importante de cooperación entre Siria y Rusia, como lo estamos viendo en este momento porque las preocupaciones de Rusia están en otro lado. Lo que sí es interesante también es una declaración del presidente electo de los Estados Unidos, que ha dicho que finalmente sí ven con preocupación lo que está pasando en Siria, pero que no se van a meter, dando a entender que finalmente, como dice, es un gran problema, es un gran desbarajuste, pero Estados Unidos, es decir, Trump, no se va a meter, dejando que pues lleven adelante pues otro tipo de acciones los actores rebeldes que están por tomar la capital de Siria. No, y hay que ver, por supuesto, en el contexto en que se da, en el marco en que se da esta situación, Gaza por un lado, una crisis humanitaria, esta guerra de Israel con Hamas y por supuesto lo del Líbano. Son muchísimas cosas, pero bueno, tendremos tiempo para conversar en otra oportunidad. Así es, y gracias con esta mirada mundial, mirador mundial. Muchas gracias. Era el profesor Eric Fernández de la Universidad Iberoamericana.